y pues vamos a iniciar. Tengan a la mano su Biblia, por favor, cuando se conecten para que podamos pues ir estudiando juntos. Hoy vamos a ver el Salmo número 34, eh, que es una alabanza desde la cueva de Adulam, mis amados. Fíjense que este salmo se titula Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. O sea, vemos aquí que eh, fugitivo de Saúl, pues David fue a la ciudad filistea de Gat, pero no encontró refugio allí y escapó por muy poco. Él se hizo pasar por inmundo. Recuerden que en ese tiempo una persona que empezaba a gritar inmundo, inmundo, pues lo dejaban salir porque sabían que o podía tener lepra o en su defecto había pues hecho algo, ¿verdad? En algún pecado que pudiera provocar inmundicia en las personas que pudieran tocarlo, y de esa manera David alcanza a escapar de la ciudad de Gat. Y esos eventos pues los podemos nosotros ver en donde se registran ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo, entre el capítulo 21, versículo 10, hasta el capítulo 22, versículo 1. Y después de eso, pues David se fue a la cueva de Adulam, donde se le unieron muchos hombres desesperados, igual que él, que tenían muchas situaciones pues pecaminosas en contra de técnicamente del rey Saúl. Y este salmo es un salmo de gozo y es un salmo lleno de sabiduría. Y pues parece haber sido escrito desde esa cueva y fue cantado en presencia de los hombres que estaban allí, justamente. Entonces, vamos a ver que la estructura de este salmo es casi un acróstico. Y digo casi porque no alcanza a tener todas las letras del alefato. Aquí vamos a ver cómo cada verso comienza con una de las letras del alefato hebreo y solamente no se utiliza la letra Bau y se utiliza dos veces la letra Yod. Entonces, el propósito del formato tipo acróstico en este salmo parece ser principalmente un dispositivo usado para formatear el aprendizaje y la memorización. Recuerden que un acróstico es eh, de alguna manera un tipo de escrito que utiliza las primeras letras de una manera ordenada, que normalmente nos dan pues una referencia muy clara de lo que se refiere a continuación. Y de esa manera, con las primeras letras, es muy fácil el aprendizaje y la memorización, porque nada más nos acordamos de las primeras letras de el renglón y de inmediato pues lo vamos a completando. Y esa es la manera en que seguramente en aquellos tiempos acostumbraban a aprenderse de memoria pues las cosas que ellos querían, ¿verdad? Entonces, también quiero hacer notar que Abimelech fue probablemente un título dado a los gobernantes entre los filisteos. El nombre propio del gobernante en este momento, cuando llega a la ciudad de Gat, era Aquís, y eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 20. Y seguramente los filisteos pues le daban el nombre de Abimelech a todo, a cualquier gobernante, o sea, independientemente que tuviera otro nombre. Es como cuando los romanos nombraban al César, independientemente de que tuviera otro nombre. El César para ellos simplemente venía a ser pues el rey, ¿verdad? Y igual que Faraón para los egipcios. Entonces, lo quiero hacer notar para que tengamos una clara idea de lo que leemos en la bendita palabra de Dios. Entonces, ya cayendo en el tema realmente, pues vamos a ver que en la primera parte de este hermoso salmo, el salmo número 34, hay un llamado al pueblo de Dios a alabar, y tal pareciera que pues viene muy seguido de la condición de salmos anteriores que hemos visto, en donde se nos invita, ¿verdad?, a alabar, a tener una vida rebosante de alabanza delante de un Dios todopoderoso.
Y dice el versículo entre el 1 y 2: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Dado el título de este salmo y el contexto histórico que ya expliqué, vemos aquí a David triunfante y aliviado por el rescate de Dios, cuando él había sido retenido por los filisteos ahí en la ciudad de Gat, como les comentaba. Dios le dio la inteligencia, ¿verdad?, para poder salir de allí, y él se sintió pues con un triunfo y se sintió aliviado de haber sido rescatado de parte de Dios de esa ciudad, porque sabemos que los filisteos, pues una vez que a alguien lo condenaban prácticamente a muerto, pues era difícil que saliera de ahí. Puede ser que él haya actuado como un tonto, como les decía, a la mejor declarar inmundicia sobre su vida, pero vemos que no fue tan tonto como para descuidar el elogio de quien era su única sabiduría verdadera. O sea, él no se descuidó de elogiar a Dios, de darle la gloria y la alabanza, ¿verdad? Y puede que se haya estado escondiendo en una cueva terriblemente fea, lúgubre, obscura, pero este salmo nos dice que en su corazón, mis amados, estaba escondido en el Señor. Su corazón verdaderamente estaba entregado a Dios y ahí él veía luz. Y eso es lo que tenemos que ver en nuestra vida, mis amados. Podremos estar pasando por situaciones obscuras en nuestra vida, pero nuestra luz y nuestra salvación es nuestro Dios Todopoderoso. Y es por eso que David, con mucha justicia y muy correctamente, declara que su alabanza estará de continuo en su boca. Entonces, no solamente estará en su corazón, sino también en la boca. Y nuestro agradecimiento ahora, pues no debe ser algo silencioso, mis amados. No debe ser algo que tengamos una gratitud en el corazón hacia Dios, sino que debe ser una de las condiciones que declaremos constantemente, ¿verdad? Porque obviamente, pues lo que Dios ha hecho en nuestra vida no se debe quedar nada más en nuestro corazón. Toda la gente debe de saber las bondades que Dios ha manifestado en nuestra existencia. Y dice David: en Jehová se gloriará mi alma. Pues él podría haberse gloriado de sí mismo, ¿verdad? Recordemos, como les comentaba, el relato del primer libro de Samuel, que nos describe cómo David ganó hábilmente su libertad, fingiendo esa locura, esa condición inmunda, ¿verdad? Pero sabía que el hecho de que las cosas hayan funcionado se debía a Dios y no a su propia inteligencia. Aquí, mis amados, yo quiero pues enfatizar el punto de que muchas ocasiones nosotros, hasta en lo más mínimo, ¿verdad? Tenemos que glorificar el nombre de Dios porque Él nos permite tener la inteligencia, la sabiduría en el momento como para poder salir adelante de alguna situación y que nunca se nos ocurra ya de aquí en adelante decir, es que pues yo fui bien ágil, ¿verdad? Yo tuve la inteligencia, tuve el tino, tuve la condición para salir adelante de esto. No, nosotros debemos siempre estar alabando a Dios, eh, porque la verdad, mis amados, no debe haber margen para la santa jactancia. No, no nos equivoquemos. No hay santa jactancia en esta situación. La verdadera gloria se le debe a nuestro Padre Celestial. Su persona, o sea, la persona de nuestro Padre, de Jehová de los ejércitos, sus atributos, su pacto, sus promesas, sus obras y todo lo demás es incomparable, es sin igual, mis amados. Y podemos elogiar todo eso tanto como queramos, pues nunca seremos condenados por una condición de hacerlo desmedidamente. O sea, aquí yo creo que Dios nos está orientando, ¿verdad? Para que en todo momento levantemos alabanza de adoración. Y nunca va a ser suficiente nuestra alabanza, siempre tendremos por qué alabar aún más a nuestro Padre Celestial. Ujú. Fíjense, por ejemplo, aun cuando quiero decirles que David tenía poco de qué gloriarse desde la perspectiva humana, ¿verdad? Él, pues,
tuvo que humillarse como un loco, les digo, como un inmundo, para escapar de los filisteos, entre los cuales, pues, tontamente también había buscado refugio, aún llevando, ¿verdad?, la espada de Goliat con él, ahí mismo a Gat, a la ciudad de Goliat propiamente. Entonces, aquí vemos que David se gloría en el Señor y hasta un poco declara su propia humillación delante del hombre. Fíjense, por ejemplo, Pablo, en su pasaje sobre gloriarse, perdón, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, de los versículos 30 al 33, pudo haber recordado este dicho y este episodio que generó David ahí en la cueva de Adulán, y así recordar su propia ignominiosa huida de otro rey extranjero y las lecciones aprendidas en ese tipo de apuros, mis amados. Entonces, cuando dice David, lo oirán los mansos y se alegrarán, pues David ganó su libertad mediante una muestra radical de humildad. ¿Ah? Otras personas humildes, pues se alegrarían de escuchar cómo Dios bendijo y compensó la humildad de David. Y eso pues nos queda muy bien a nosotros. Cuando venimos delante de la presencia de Dios en humildad, pues escuchando el consejo de Dios, pues Dios va a recompensar y bendecir esa actitud correcta delante de Él, ¿verdad? Y es significativo que David llame los mansos al pueblo de Dios en general. Es como si ser orgulloso pues fuese una negación de Dios mismo y sinceramente pues lo es, mis amados. ¿Ah? Nosotros como pueblo de Dios pues tenemos que reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él nos llama a ser como Él, mansos y humildes de corazón. Y si se dan cuenta, estas dos palabras caben perfectamente bien en estos dos versículos del Salmo número 34, la mansedumbre y la humildad. Y ya entre los versículos del 3 al 7, pues se da el testimonio del que es librado. Y justamente nosotros tenemos que aprender a dar el testimonio correcto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de la libertad que ha traído a nuestra existencia. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces vemos aquí que David sabía que había algo como una especie de magnetismo, algo magnético en la verdadera alabanza de Dios. Y por eso dice, engrandezcan conmigo a Jehová. ¿Verdad? Cuando nosotros alabamos genuinamente a Dios, queremos atraer a otros a la práctica de la alabanza. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, queremos que más personas se sumen a nuestra alabanza. Y por eso les digo que es algo como magnético, como si estuviéramos atrayendo a la alabanza a las demás personas. Y pues si es bueno para uno exaltar a una voz, su nombre, pues entonces es aún mejor hacerlo junto con el pueblo de Dios, sumarnos a esa bendición. Amén. Entonces David pensaba que alabar a Dios pues era engrandecerlo, es decir, agrandarlo en la percepción que tenemos de él. El engrandecimiento no agranda realmente a un objeto y no podemos agrandar a Dios, pero engrandecer a algo o a alguien es percibirlo como más grande y debemos hacerlo con respeto, ¿verdad? Y debemos hacerlo respecto a nuestro Padre Celestial. Engrandecer a Dios es tener una percepción acrecentada aún de más de lo que pudiera representar Dios, aunque no podríamos tener esa condición correctamente, pero sí podemos ver que en un modo poético, como fue escrito este salmo, pues se utilizan algunos recursos como para exaltar más la condición, ¿ok? Entonces, vemos que David siente que no es suficiente hacer una obra o una gran obra de alabanza a él mismo.
y por eso pide la ayuda de otros. Por lo tanto, ustedes y yo, como hijos de Dios, pues no solo debemos engrandecer nosotros mismos a Dios individualmente, sino que debemos aprender a exhortar, a llamar a otros a hacer lo mismo y anhelar que llegue ese día cuando todas las naciones, todas las lenguas, dejando a un lado sus corrientes doctrinales, filosóficas, sus ánimos, sus prejuicios, sus errores, hasta su incredulidad, su herejía, todo lo que pudiera ser el ser humano, pues que hagamos que el sonido, ¿verdad? De alabanza a ese Padre Celestial se escuche como un solo sonido, engrandeciendo y exaltando el nombre de su gran Redentor, de nuestro Padre eterno. Yo un día creo que sucederá que cuando estemos en el cielo, así cuando Dios ya haya eliminado todas las diferencias que pudimos haber tenido humanamente y nos estemos delante de su presencia en las bodas del Cordero, vamos a tener una alabanza gloriosa, mis amados. Y yo quiero estar allí. Y yo quiero que tú también estés allí y nos sumemos, que tengamos ese efecto magnético para atraer a mucha gente y que nuestra voz se escuche en una sola con una gran alabanza. Ya cuando David dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, pues es un sencillo testimonio de David, ¿verdad? Pero sigue siendo poderoso, mis amados, miles de años después. David buscó a Jehová, lo buscó con una confianza amorosa y entonces vemos que Dios oyó a su siervo, con la implicación de que lo escuchó con amor, con simpatía y con acción. Y digo con acción porque de inmediato dice y declara David que respondió cuando libró a este hombre de todos sus temores. ¿Ah? Fíjense que hay varios comentaristas que están divididos en cuanto a si David pecó o no cuando fingió locura entre los filisteos, o si fue obediente y realmente guiado por Dios. Por ejemplo, Morgan observó y dice, parece haber incongruencia entre el David que finge locura para salvar su vida y esta exaltada efusión de alabanza a Dios como el gran libertador. Eh, otro comentarista que se apellida Paul dice, sobre lo cual, pecó o no, es materia de disputa, pero esto es indudable, que el favor de Dios y su liberación en ese momento fue muy notable y mereció este solemne reconocimiento. Otro escritor apellidado Trapp dice, incluso cuando estuve en manos de los enemigos y jugué mis bromas como un loco entre ellos, oré en secreto e interiormente, así como lo hizo seguramente David, ¿verdad? Entonces, eh, otro escritor dice, incluso si David pecó al fingir locura, pues Dios lo libró y no lo abandonó. Es fácil entender cómo en la inquietud y solemnidad de esa cueva de refugio se recuperó y que con nuevo poder también recuperó su sentido del cuidado y sabiduría divina, el poder y la suficiencia que Dios provocó. Así que por eso cantó. Y es verdad, sea por el motivo que sea, vemos que a final de cuentas, al que le da toda la alabanza, todo el crédito, toda la gloria es al Dios Todopoderoso. Y así tenemos que actuar. Después dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, al pasar del yo a ellos, ¿verdad? David indica que esta experiencia no fue solamente suya. Muchos otros también hemos sabido y muchos también sabrán lo que es poner el foco de la amorosa confianza en nuestro Padre Celestial y recibir su ayuda. Cuando ustedes y yo depositamos nuestra confianza, nuestra fe en ese Dios todopoderoso, vemos cómo recibimos su ayuda y vemos justamente esa condición. Los que hemos volteado a Dios, hemos sido alumbrados por su presencia, por su bendita palabra. Y quiero decirles que ninguno de nosotros hemos sido avergonzados y ni seremos avergonzados, mis amados. Entonces, cuanto más podamos pensar en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor,
y menos en nosotros mismos, será mucho mejor, porque poner nuestra mirada en Él, sentado a la diestra del trono de Dios, pues mantendrá nuestra cabeza y especialmente nuestro corazón firme cuando atravesemos por situaciones críticas, por la aflicción, por la necesidad, por la angustia. Amén. La idea de cuando dice David fueron alumbrados es que pues extraemos el resplandor de la propia gloria de Dios. Más tarde el apóstol Pablo explicaría más o menos el mismo pensamiento cuando ahí en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, podemos notar que este resplandor es evidencia de que uno realmente lo ha mirado a Él. O sea, de que nosotros hemos podido mirar a Dios y lo hemos visto, ¿verdad? A través de todo lo que hemos estudiado, de cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Tú y yo lo vemos claramente en las Escrituras. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora ya aprendimos a ver a Dios a través de su bendita palabra. Vemos a Dios y hemos aprendido a ver a Dios verdaderamente a través de su creación, a través de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, alumbrados es una palabra que se encuentra también allá en Isaías 60, versículo 5, donde describe el rostro de una madre que se ilumina al ver a sus hijos, que hace mucho que se dan por perdidos. Hoy tú y yo vemos que Dios ha alumbrado nuestra vida e ilumina nuestro rostro, mis amados hermanos. Nos trae felicidad, contentamiento, bonanza, ¿verdad? Y bueno, como les decía, también David dice, y sus rostros no fueron avergonzados, puesto que también David sabía que Dios nunca abandonaría al que confía en él, pues él entendió correctamente que Dios le daría confianza en el momento y la reivindicación llegaría a su tiempo. O sea, aquí entra nuevamente la condición de que los tiempos son de Dios y nosotros debemos aprender a confiar en el tiempo perfecto de Dios. David nuevamente enfatizó su experiencia personal de las verdades de decir y declararse, este pobre clamó y le oyó Jehová. Pues él justamente era este. David era este pobre, ¿verdad? Él era el pobre que clamó a Dios y Dios respondió con gracia. Miren, un clamor normalmente es corto y no es dulce. Un clamor es breve y amargo. Un clamor es el lenguaje del dolor, mis amados. Un clamor se produce de manera natural, espontánea. Un clamor tiene mucho significado y difícilmente tiene algo de composición poética o musical. Un clamor solamente sale de lo profundo del corazón cuando hay esa necesidad, cuando hay esa premura, esa angustia, ¿verdad? Entonces, actuando como actuó, como loco, como inmundo entre los filisteos, pues David ciertamente era el pobre, ¿verdad? Eh, y para obtener la fuerza de las palabras de David, nosotros solo tenemos que recordar el peligro eh, que vivía en ese momento y las cosas que tuvo que hacer denigrantes en su momento, pues para salvar su vida. Entonces vemos cómo David escapa por muy poquito, ¿verdad?, de la muerte entre los filisteos. eh, y por eso declara, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Recordemos que todavía era un hombre perseguido y buscado por el rey Saúl, que estaba decidido a matarlo. Y aún vemos también que un grupo de personas andrajosas, de perdedores desesperados, pues se unió con David en Adulam y David estaba en un verdadero punto bajo. O sea, estaba alicaído, como decimos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, todavía estaba lleno de alabanza y de fe y de confianza, pues sabía que Dios tenía un campamento angelical alrededor de él. Hoy yo creo que ustedes y yo ya tenemos bien claro ese contexto,
bien claro ese punto de que Dios ha permitido que abramos nuestros ojos espirituales y yo sé que tú también ya has visto que más son los que están con nosotros, espiritualmente hablando, que los que están contra nosotros. El gran ejército de Jehová está a favor nuestro, mis amados. Ya es el momento en que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y veamos que hay un gran campamento angelical alrededor de nosotros que está peleando la batalla. Y por eso tenemos que estar llenos de alabanza, de alegría, de gratitud, de confianza en que no nos va a dejar solos y no nos va a desamparar nuestro Padre Celestial. Entonces, el triunfo y la alegría de este cántico, pues son tan claros que es fácil olvidar el contexto de vida de David y el contexto del Salmo, ¿verdad? Eh, Voy a citar a Boyce que dice, es para personas que se encuentran en el punto más bajo de la vida, que es donde justamente estaba David, o que se encuentran entre una roca, que en este caso era el rey Saúl, y un lugar duro, que era el rey Aquís, ¿verdad? Y es para nosotros cuando todo parece estar en nuestra contra, justamente así. Cuando nos topamos en duro, ¿verdad? Cuando nos topamos con piedra, pues tenemos que ver que ese era el mismo contexto que tenía David y Dios lo rescató de esa condición. ¿Qué va a hacer Dios entonces? Si tú le amas, si tú le temes, si tú verdaderamente has dispuesto tu fe y tu confianza en ese Dios vivo y verdadero, pues así como rescató a David, te rescatará a ti, de la condición que sea, mis amados. La protección de David, como vemos, era real, incluso si era invisible. Hoy declaro para tu vida que la protección del Todopoderoso para tu vida es real, aunque tú no la puedas ver. Vemos que David no podía ver la presencia angelical a su alrededor, pero era real. Y muchas veces en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová era una apariencia material real de nuestro Padre, de Jehová de los ejércitos, así como lo declara, por ejemplo, el libro de Jueces capítulo 13. En este momento no sabemos si David se refería a un ser angelical enviado por Dios o a Dios mismo presente con él, ¿verdad? Pero ambas cosas son verdaderas. A final de cuentas, Dios envía a su ejército celestial y Dios mismo también toma acción y Él provoca todo lo que viene de bendición para nuestras vidas. Vemos cómo David, como fugitivo, pues allí en ese precario refugio en la cueva de Adulam, piensa, por ejemplo, en Jacob, quien en su hora de indefensa necesidad, ¿verdad? Se sintió alentado por la visión del campamento de ángeles que lo rodeaban. Y entonces podemos ver que este versículo 7 del capítulo 34 del libro de los Salmos, pues es un pasaje que apoya la idea de un ángel de la guarda para todos, ¿verdad? Un ángel guardián, o quizá al menos para los creyentes. No se puede decir que este pasaje prueba esta idea, ¿verdad? Pero sí es coherente con ella. La consideración de estos guardianes invisibles que están a nuestro alrededor, que también son espectadores de nuestras acciones, pues nos llevan, ¿verdad?, a frenar el mal y nos incitan a hacer el bien. Son esos ángeles que Dios envía alrededor nuestro, mis amados. Esos ángeles protectores, esos ángeles guardianes y también esos ángeles guerreros que Dios envía para pelear la batalla a favor nuestro, ¿ok? Entonces, ya del versículos de 8 al 10, hay una invitación a compartir el testimonio gozoso que nos da la presencia de Dios en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, gusten y vean que Dios, gusten y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Teman a Jehová ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, después de contar su propia experiencia, David desafía a quienes estaban junto con él,
¿verdad? A nosotros mismos como lectores de este hermoso salmo, a experimentar la bondad de Dios por nosotros mismos. Recuerden que la mejor experiencia es la propia. Sí podemos sacar mucho jugo, mucha bendición cuando vemos la experiencia de otros, cuando escuchamos el testimonio de otros, pero cuando nosotros vivimos la experiencia, mis amados, pues es lo mejor que podamos sentir. Entonces, solo puede venir a través de un encuentro personal el hecho de poder tener ese gusto y ver de una manera muy particular a ese Dios todopoderoso. Y después ya nos damos cuenta que es una manera muy similar, ¿verdad? De verlo como otras personas que han tenido ese mismo tipo de experiencias. Entonces, el gusto y la vista, pues son sentidos físicos, ¿verdad? Son las formas en las que interactuamos con el mundo material. Y de alguna manera, pues la fe es como el sentido espiritual con el que interactuamos en el mundo espiritual. Entonces, gustar y ver más o menos son como confiar en Dios, amarlo, buscarlo, mirarlo, sentirlo presente, sentirlo propio. ¿Va? Gustar, es decir, considerarlo con seriedad, con minuciosidad y con cariño, probarlo con nuestra propia experiencia y también, ¿por qué no?, con la experiencia de los demás cuando escuchamos testimonios de la bondad de Dios en la vida de muchos otros. Obviamente, a esto también se oponen esos pensamientos eh, que van en contra de lo que Dios hace, de gente que de alguna manera trata de descartar o desbancar lo que la palabra de Dios nos enseña, que es Dios el que se levanta a favor nuestro. Hay gente que dice, no es cierto, o sea, tú eres el que te levantas temprano, tú eres el que trabajas, tú eres el que te pones listo, pero nosotros humildemente reconocemos que es la experiencia que tenemos en Dios, lo que Dios trae a nuestras vidas en bendición. Amén. Entonces, mis amados, eh, dice la palabra de Dios, dichoso el hombre que confía en él. ¿Ah? David estaba seguro de que el que gustaba y veía, o sea, el que confiaba en Dios, no sería abandonado y Dios lo bendeciría. Por eso tenemos que ya tener una condición de dicha y felicidad en nuestra vida, porque yo sé que tú también como yo verdaderamente has puesto tu fe y tu confianza en el Dios Todopoderoso y por lo tanto pues tienes que ser dichoso, alegre, feliz. Después nos llama, ¿verdad?, a tener temor reverente a Dios, nosotros que somos los santos de Dios. David pensaba que temer a Dios, temer a Jehová, era como confiar en Él y experimentar su bondad. Y este temor es la debida reverencia, mis amados, y el respeto con el que el hombre pues debe de manifestar por la deidad, por la grandeza, por el poderío de nuestro Padre Celestial. Entonces, si realmente experimentamos la bondad de Dios, si realmente experimentamos la bendición de confiar en Él, pues también tendremos un temor reverente, apropiado de nuestro Señor. O sea, esto viene a ser como recíproco. Nosotros hemos ya visto la bondad de Dios, hemos visto la bendición de Dios en nuestra vida, por lo tanto, pues eso nos lleva en consecuencia a tener un temor reverente, un temor apropiado de nuestro Padre. Amén. Dice David, pues nada falta a los que le temen. Pues incluso vemos que alguien tan fuerte como los leoncillos pueden tener necesidad y pasar hambre. Pero David dio testimonio de la más grande provisión de Dios. Fíjense, la palabra leoncillos puede ser una metáfora, ¿no?, de aquellos que son fuertes, que son opresores y que son malvados. Recuerden que está escrito en una lírica poética. Entonces, de esa manera, pues para que encajara correctamente una palabra que no puede ser descrita de otra manera, pues lo metió como leoncillos. Ujú. En ese sentido, pues vemos que es gente que se cree muy fuerte, pero que a final de cuentas también pasa por necesidad y también pasa por angustia,
porque aun cuando haya una persona increíblemente poderosa, con mucha economía, con mucha sabiduría, pues vamos a ver que también tiene necesidad. Vemos la condición, por ejemplo, de un Stephen Hopkins, que el hombre, pues con una sabiduría que Dios le dio, increíble, ¿verdad? Uno de los científicos más eh, prolíficos en nuestros tiempos, pues también mostró una gran necesidad. Llegó el punto en el que quedó cuadraplégico, ¿verdad? Quedó en una condición terrible y él necesitaba del apoyo de las personas y sobre todo del apoyo de Dios. Y entonces vemos cómo por eso David hace una aplicación de esa metáfora de los leoncillos. Eh, no sabemos si posiblemente había leoncillos merodeando en el campamento ahí en la cueva de Adulam, y posiblemente David tomó sus gruñidos como pues los típicos, ¿verdad? Vanos intentos de satisfacer sus propias necesidades. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que David experimentó el bien de Dios en su liberación entre los filisteos. Él sabía que lo bueno no se debía a su propia fuerza o poder, era la bondad de Dios extendida a los que buscan a Jehová. Entonces, mis amados, nosotros debemos ver que toda nuestra necesidad está cubierta por Dios. Y esto nos tiene que llevar a enseñarle al pueblo de Dios esta verdad, que todas las necesidades están cubiertas por nuestro Padre Celestial. Y esa es la segunda parte de este salmo. Entre el versículo 11 al 14, pues se nos lleva a vivir en el temor reverente de nuestro Jehová de los ejércitos, de nuestro Dios todopoderoso. Y dice la palabra de Dios: vengan, hijos, escúchenme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces, vemos cómo después de la liberación de David de esa locura fingida, de esa inmundicia fingida entre los filisteos, pues muchos que estaban en peligro, en deuda o en descontento, se reunieron con él allí en la cueva de Adulam. Y es razonable pensar que David les enseñó a estos hombres, pues, sus propias lecciones de fe, lo que había vivido recientemente. Y también estaba incluido en esa enseñanza el temor reverente de Jehová, el temor de Jehová. Y como David describe el temor de Jehová, pues tiene sus raíces en la acción, no solamente o no en los sentimientos religiosos. David está diciendo que el temor del Señor es hacer lo correcto, o sea, ponerse en acción. O sea, implica obediencia. Mis amados, muchas veces nosotros decimos que tenemos el temor de Dios y no obedecemos. Hacemos lo que queremos. Y eso no es coherente. No es lo que estamos declarando. Amén. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que llegar a la coherencia en nuestras vidas. ¿Tú tienes verdaderamente temor de Dios? Obedece. Es tan sencillo como eso. Haz lo correcto, obedece simplemente y vas a ver cómo todo lo demás viene por añadidura. Y dice David: ¿quién es el hombre que desea vida? Bueno, pues David le enseñó a ese inusual grupo de seguidores ahí en la cueva de Adulam lo que uno debe hacer para ver la bendición de Dios en su vida. ¿Y qué es lo que debemos hacer para poder ver la bendición en nuestras vidas? Pues es vivir en el temor de Jehová, guardar nuestra lengua del mal. Entonces vemos que David le enseñó a esos hombres que seguramente eran ásperos, ¿verdad? Que a lo mejor no tenían una cultura, una educación como la que pudo haber tenido David, pero él les estaba enseñando lo correcto, les estaba enseñando valores que los iban a hacer valer posteriormente. O sea, les estaba enseñando que no debían hablar mal, incorrectamente. Dice: guarda tus labios de hacer engaño. Pues también les enseñó que una forma particular de maldad es evitar, más bien,
una forma particular de maldades a evitar es la mentira y el engaño. O sea, nosotros tenemos que evitar completamente la mentira y el engaño en nuestras vidas, mis amados. Dice David, apártate del mal y haz el bien. Vemos cómo también les habló a esos hombres acerca de simplemente desviar la vida del mal y dirigirla hacia el bien. Busca la paz y síguela. David enseñó a sus hombres ahí de la cueva de Adulam a pensar no solo en términos de guerra y batallas. Seguramente ellos estaban en esa condición constantemente, pero él los estaba llevando a algo más glorioso, a términos de paz y a la búsqueda de la paz. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues debemos buscar la paz con Dios y entre los hombres. Recuerden que pues nuestra primera condición de llegar a Dios es la acción que tenemos ahí en Romanos 5:1. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que logramos o que se nos ministra por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, al nosotros ejercer nuestra fe en Él, pues esa paz nos lleva a tener esa condición correcta delante de Dios y eso se refleja pues también en la vida del hombre. ¿Ah? Eh, entonces, vemos aquí que también dice que desea muchos días para ver el bien. La instrucción de David a sus hombres ahí en la cueva de Adulam, pues estaba muy a la luz del antiguo pacto. Pues obviamente estaban viviendo en esa época, ¿verdad? Por el cual el resto de Israel pues se relacionaban con Dios. Ahora, bajo el nuevo pacto, la bendición de Dios está en nuestro Señor Jesucristo y se recibe por fe, no solo por nuestra propia obediencia. O sea, tenemos que obedecer, pero ahora por la fe que ejercemos en Cristo. Amén. Entonces, en ese sentido, Spurgeon hace una anotación y dice, enseñar a los hombres a vivir y morir es el objetivo de toda instrucción religiosa útil. Las recompensas de la virtud son los cebos con los que los jóvenes deben ser atraídos hacia la moralidad. Mientras les enseñamos piedad hacia Dios, también deberíamos insistir mucho en la moralidad hacia los hombres. Eso es lo que dice Spurgeon y tiene mucha razón. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes de una manera correcta. Entre los versículos del 15 al 16 se nos enseña a vivir bajo la atenta mirada de Dios. Estamos viviendo bajo la atenta mirada de Dios. Y dice la palabra, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, vemos aquí cómo David continuó instruyendo a sus hombres, enseñándolos acerca de la mirada atenta y el oído atento de Dios sobre su pueblo. Y este también fue otro aspecto, mis amados, de la recompensa para aquellos que vivían la obediencia descrita desde los versículos 13 y 14. ¿Ah? Entonces, nos muestra que la ira de Dios está contra los que hacen mal. Y es muy importante, por ejemplo, en ese momento que los hombres de David lo supieran que no solo había bendiciones por la obediencia, sino que también hay maldiciones por la desobediencia. Y esto nos tiene que remontar allá al libro de Deuteronomio en el capítulo 28 y en el capítulo 30, que nos hace una referencia bien clara contra aquellos que actuamos en desobediencia, si es que así lo hacemos. A todas las maldiciones que vienen a la vida de una persona que actúa incorrectamente. Y de hecho, pues recuerden que nosotros tenemos ya que también aprender a ver que cuando Dios nos disciplina, pues es justamente porque hemos sido desobedientes y que en esa disciplina, por amor, Dios nos quiere encauzar al camino correcto. Entonces, aquellos atrapados en el mal, en la rebelión, pues pueden ver su memoria cortada de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que su descendencia puede ser cortada completamente de la faz de la tierra. Eh, Recuerden lo que sucedió, por ejemplo, con el hijo de este Judá, cuando pues simplemente haciendo lo malo
se casa con Tamar y no puede tener hijos, y después también la condición del hermano que no quiso procrear hijos con su cuñada propiamente para darle descendencia a su hermano mayor, pues vertía en tierra, dice la palabra de Dios, y sus generaciones fueron cortadas. ¿Verdad? Entonces, podemos generar ese tipo de situaciones críticas para la vida de nuestras generaciones. Hoy, en el nombre de Jesús, hemos de declarar que Dios nos permite tener una generación sana, bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de los versículos 17 y 18, nos muestra que Dios, pues, es la ayuda de los humildes. Dice la palabra: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquí vemos cómo David pues les recordaba a sus hombres allí en esa cueva que el cuidado atento de Dios está sobre los justos. Y el testimonio que David les estaba dando era que Dios le había librado de todas sus angustias. Sabemos que Dios consideraba el corazón de David un corazón justo como el de él. Entonces, David cometía pecados, sí, pero a final de cuentas él siempre buscaba la justicia de Dios. Y por eso puede hacer declaraciones como esta, de cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Esta enseñanza de David era maravillosa para que los hombres allí en la cueva de Adulam la escucharan. Ellos, que en ese momento seguramente estaban endeudados, angustiados, descontentos, por eso habían huido y por eso se habían refugiado en esa cueva. Probablemente eran aquellas personas que estaban realmente quebrantadas de corazón, estaban contritos de espíritu, porque seguramente sentían que el ser humano les había agraviado mucho, los había quebrantado de tal manera que decidieron mejor huir. Pero ahora David les está enseñando que ellos eran objetos del favor y la salvación de Dios, no del desprecio de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, porque justamente esa es la cueva de Adulam, mis amados hermanos. Es a donde hemos llegado, ¿verdad? En una condición en donde nos sentíamos quebrantados de corazón, donde seguramente llegamos angustiados, descontentos de cómo fuimos tratados, endeudados, ¿verdad? Con un pecado cargando en nuestra vida, cansados, y seguramente van a seguir llegando, primero Dios, ¿verdad? Muchísimas personas que vengan en esa misma condición. Pero allí se nos enseñó en este centro de formación Aljaba de Dios que nosotros somos el objeto del favor de Dios, que somos el objeto de la salvación de Dios, que no somos el objeto de su desprecio, sino todo lo contrario, Él nos ama y muestra su favor a nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle a la gente que llegue, en la condición que llegue, no importando cómo llegue, que Dios le ama, que Dios tiene favor y salvación para su vida si viene en una condición de esa naturaleza, quebrantado de corazón, contrito de espíritu. Y allí vamos a estar en la condición correcta a la que Dios nos ha llamado para la predicación de su bendita palabra. Dios está preparando esta iglesia, mis amados, porque va a llegar el momento en el que mucha gente vendrá a los pies de Cristo entendiendo el amor de Dios a través de nosotros. Amén. Y esa es la verdad. Miren, aquellos que están con su espíritu oprimido, quebrantado, con una condición de calamidades grandes en su vida, es aquellos que sus corazones, sus espíritus están en una verdadera y profunda humillación, ellos son los que están bajo la mano de Dios, mis amados. Ustedes y yo estuvimos en la mano de Dios y estamos en la mano de Dios porque ahora nos hemos venido a presentar delante de Él en una actitud humilde. Amén. Entonces los corazones quebrantados muchas veces piensan que Dios está lejos.
cuando en realidad está más cerca que nunca. Desgraciadamente, el pecado, la aflicción, la angustia, la necesidad, el quebrantamiento, el dolor, provocan una ceguera espiritual que no nos permiten ver a Dios como nuestro mejor amigo, como el Padre Celestial. No nos permite ver que de hecho Dios está con nosotros y en nosotros, pero muchas veces no lo sabemos. Hoy es el día en que Dios está abriendo nuestros ojos espirituales a esta verdad. Amén. Y hoy podemos ver que Dios está con nosotros. No nos deja ni nos desampara. Entre los versículos del 19 al 22 está el cuidado de Dios por sus justos. Y dice la palabra de Dios: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Fíjense nada más qué bendición tenemos, mis amados, de entender ahora esta bendita palabra. ¿Mm? Muchas son las aflicciones del justo, y sí es verdad. Hemos hablado que nosotros que somos justos, no por nuestras acciones, sino por la fe que ejercemos en Cristo, pues tenemos aflicción en esta vida, ¿verdad? Hay enfermedad, hay dolor, hay angustia, hay tristeza. Y vemos también cómo David habló de su propia experiencia a sus hombres ahí en la cueva de Adulam. Y aunque era realmente, o más bien relativamente joven, aún así había sufrido muchas aflicciones, incluso como un hombre justo. Ujú. Y hoy quiero declararte algo bien, bien poderoso en tu vida. Quiero decirte que sí, son muchas las aflicciones que tienes, pero son más las liberaciones que Dios traerá a tu vida. En el nombre de Jesús te lo declaro. Y tómalo como una bendición de parte de Dios. Tómalo el día de hoy como esa misericordia nueva que Dios trajo a tu vida. Dios va a traer la liberación a todas tus aflicciones. Esa es la gran realidad. Ajá, porque dice la palabra de Dios, pero de todas ellas te librará Jehová. Este es un principio, mis amados hermanos. Es un principio bíblico que responde a la declaración anterior de que muchas son las aflicciones, pero de todas ellas Dios te librará. Y como les comento, de hecho, el justo tiene muchas aflicciones. Sin embargo, la liberación de Dios, pues, es real. Así como lo fue en la vida de David, aún es real en la experiencia de muchos de nosotros, del gran pueblo de Dios. Por último, dice la palabra de Dios: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Mis amados, David podía mirar su propio cuerpo y ver que aunque había soportado muchas batallas, había tenido muchos accidentes, seguramente pasó por muchas dificultades, sin embargo, ni un solo hueso fue quebrantado. Y vamos a ver que según el Evangelio de Juan, ¿verdad? David no solo hablaba de su propia experiencia, también estaba haciendo una declaración profética del Mesías venidero, de nuestro Señor Jesucristo. Juan explicó que los soldados romanos que supervisaron la crucifixión de Jesús vinieron a su cuerpo ahí en la cruz, ¿verdad? Esperando apresurar y garantizar la muerte de Cristo de la manera tradicional, que era rompiendo las piernas de la víctima crucificada. Eso ya lo explicamos en alguna otra ocasión. Pero cuando estos soldados miraron con atención, se dieron cuenta de que Jesús ya estaba muerto y solamente le traspasaron el costado para confirmarlo. Y por eso Juan escribió allí en el Evangelio según San Juan capítulo 19, versículo 36, dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Entonces, los huesos de Cristo eran en sí mismo quebradizos, como los tuyos y los míos.
pero en realidad no podrían romperse con toda la violencia del mundo, porque Dios había predecretado, o sea, había hecho una declaración, una palabra profética desde la boca de David, que no sería quebrado uno solo de sus huesos. Y eso es lo que nos da ahora la autoridad, mis amados, para declarar que Dios está con nosotros, que Dios no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Dice la palabra de Dios, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Fíjense bien que David tenía confianza en más que en el rescate de los justos, que también estaba seguro de que los malvados y los que odian serían juzgados. ¿Ah? Pero fíjense cómo declara la palabra de Dios, ¿quién mata verdaderamente al malo? No lo mata Dios, lo mata su propia maldad. Ujú. ¿Y quién condena o quién se provoca su propia condenación? Pues aquellos que aborrecen al justo. Entonces, o bien, ya sea el mal del pecado, o sea, su propia maldad, eh, pues va a provocar la destrucción de esas mismas personas. O el mal de la miseria, cuando las aflicciones de los hombres buenos tengan un resultado feliz. ¿Ah? Entonces la aflicción de los impíos pues terminará en su destrucción total y final. El resultado que ustedes y yo ya tenemos es la victoria ganada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La muerte ya fue derrotada, por lo tanto ustedes y yo pues venimos a vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso dice, no serán condenados cuantos en Él confían. O sea que aquí vemos cómo David podía proclamar que Dios rescataría el alma de sus siervos y que se encontrarían en un lugar fuera de la condenación de Dios. Muchos siglos después, el apóstol Pablo escribiría ahí en Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense bien cómo se conecta perfectamente todo esto. Incluso bajo el antiguo pacto, David sabía de esta libertad de condenación. No habría condenación para los que estamos en Cristo, para los que confiamos en Él. Amén. Esa es la bendita palabra de Dios, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle toda la gloria